Buenas tardes a todos. Y quería empezar agradeciendo el que me haya invitado la Asociación de Lupus de Cantabria a pasar este rato con todos ustedes, ¿no? Y también pedir perdón a Lourdes, que la pobre la he traído frita porque, bueno, pues con los mails que no contestaba, que no llegaba. Así que, nuevamente, perdón, Lourdes. Y segundo, pues dar la enhorabuena, porque como es la 28ª jornada de esta asociación, me parece un hito muy importante. Lo hablábamos antes hace un momento, hay sociedades científicas médicas que no tienen esa trayectoria. O sea que, de verdad, enhorabuena con todo ese esfuerzo que hay detrás. Y luego voy a pedir permiso, por si puedo tutear. Sí. Bueno, puedo tutear, ¿por qué? Porque al final yo, de lo que voy a hablar, es de la historia de muchos de vosotros. Entonces creo que esto hay que bajarlo a un escalón de cercanía, ¿no? Porque cuando hablamos de qué hablar, ¿no? Alertas y síntomas en pacientes con lupus, ¿no? Pero eso hay que contextualizarlo, porque así dicho, pues voy a empezar. Que si duelen las articulaciones, que no. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de historia de cada persona. Y llega un día en que estoy agotada, no sé qué me pasa, tengo un cansancio. En general, a veces, como resulta que también soy joven, pues es normal, hija, que hoy en día ¿quién no está cansado con la vida que llevamos, el trasiego, el estrés? Sí, pero es que además me duelen las articulaciones, es que parece que me duele el cuerpo, los músculos, no sé muy bien, y eso a mí antes no me pasaba. Y además es que me empiezo a notar unas lesiones aquí en la cara que yo antes no tenía. Pues hija, será que has tomado el sol más de la cuenta o lo que sea. Pero claro, al final uno, ¿qué pasa? Que de repente, incluso un día dices, oye, que empiezo... que yo los tobillos antes se me veían y es que no me los veo, están hinchados, incluso me veo la cara distinta. Y claro, ¿no? Pues normalmente se preocupa, es lo lógico, ¿no? ¿Qué me pasa? No sé lo que ocurre. Y entonces empieza, ojalá no ocurriese, pero muchas veces ocurre ese peloteo de un profesional al otro, que no te preocupes, que esto no es nada, hasta que de repente, un día, uno de los profesionales a los que uno visita, pues se le enciende la bombilla. Y por fin llega ese día en que a uno de vosotros pues le dicen, ¿tiene usted un lupus o tienes un lupus? Y entonces uno dice, bueno, por fin. Entonces es una sensación como agridulce, ¿no? Como la salsa. Es decir, por un lado estoy, pues por fin hay una explicación a lo que me pasaba, a todo esto que yo no encontraba un motivo, pero al mismo tiempo empiezan a surgir toda una serie de dudas y de preguntas que muchas veces pues a uno le pueden crear angustia. Es verdad que la respuesta o los pensamientos, ¿no? que vienen a cada una de las personas pueden ser muy variopintos, ¿no? Y seguro que si hacemos una encuesta, pues habrá gente que tras salir de esa consulta se quedó con la palabra crónica. Me han dicho que tengo una enfermedad ya para siempre, crónica, ¿no? Otros dirán que a mí me han dicho algo de autoinmune, otros dirán... pues me habían dicho que es multisistémica. Oye, ¿y esto de los anticuerpos de qué va, no? Y también me han dicho que a partir de ahora, que no me preocupe, pero que voy a tener que hacer visitas a diferentes profesionales, ¿no? Y luego también, además, me han hablado de que esto es como una guerra civil de las defensas y que me hago daño a mí mismo. Y que además voy a tener que tener tratamientos, si no para siempre, pues durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, claro, uno sale y según como viene cada uno de fábrica, pues hay gente que dirá, esto me ha creado una sensación de miedo, de incertidumbre. Otros, por otro lado, dicen, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que alivio, ya por fin sé lo que me pasa. Hay gente que incluso sentirá rechazo. No, yo no estoy enfermo. A mí esto que me pasa son 4 tonterías, porque ya ha salido un poquito aquí de erupción en la cara y en la analítica venga 4 cosas, yo no me siento enfermo, ¿no? Y también hay gente que dice, mi vida ha cambiado radicalmente. Luego otros saldrán y dirán, no me he enterado de nada. Yo me he bloqueado y es que no me he enterado absolutamente de nada. Y otros que se quedarán con tomar medicinas de por vida, ¿no? Entonces, todo esto es muy variado porque cada uno somos distintos. Tenemos una misma cara, pero luego cada uno lo va a vivir de una manera. Y el cómo vamos a ir a acompañar de este... quiero que no se vea como enemigo, porque al final la enfermedad crónica no tenemos que vivirla como un enemigo, es algo que nos pasa en la vida y que además tenemos que convivir con ello. Entonces, esa evolución va a variar mucho en función de cómo voy a adaptar mi nueva rutina, mi nueva realidad, del vínculo que voy a establecer con el médico o con los profesionales que van a llevar mi caso, y luego además también de si yo me comprometo, si yo soy parte activa
Ahora veremos en qué consiste esto de parte activa del tratamiento. Y luego cómo me vaya adaptando a las diferentes situaciones que van a ir surgiendo. Es decir, primero tendremos que pasar por un periodo de aceptación y luego de adaptación. Y esto que se dice así, en 2 segundos, pues sobre la práctica cuesta. Claro, la enfermedad es una, ya lo sabéis, ¿no? Y además encima, oye, siempre se representa con imágenes bonitas, las mariposas, el lobo, ¿no? Pero diciendo, bueno, pero es que yo soy yo y cada uno de vosotros es un mundo, es una persona diferente. Entonces, cada uno tiene su propia historia, su propio coeficiente intelectual, su propia situación económica, su situación laboral, su situación familiar. Y todo eso afecta a cómo va a transcurrir pues ese nuevo camino que tenemos que recorrer. La vida ya sabemos que tiene sus curvas, no es llanear, la vida no es así, pero si encima nos diagnostican una enfermedad crónica, pues digamos que este camino adquiere unas particularidades. Y en ese extremo vamos a estar nosotros y de repente en ese camino nos va a acompañar una serie de profesionales de la salud que, oye, curiosamente es que hablan un idioma que a mí no me han enseñado. Que yo, aquí a la Real Academia le pido un guiño, ¿no? Y me tomo una licencia que yo le llamo el mediqués. Los médicos hablamos en mediqués. Es así, Luis. No nos lo han dicho, pero es así. Entonces, claro, la mayoría de la gente que se va a poner enfrente de nosotros no habla mediqués. Con lo cual, pues claro, ahí viene lo primero. Vamos a equilibrarnos y a enterarme de qué me pasa. Porque lo primero que tenéis que hacer cuando se diagnostica, y yo he dado charlas para unos cuantos pacientes y me he encontrado con gente que lleva 10 años de evolución de su enfermedad y realmente no es consciente realmente de lo que es su enfermedad, que a mí eso me parece tremendo, es que vosotros, cada uno de vosotros, conozcáis vuestra enfermedad. Y evidentemente para eso hay que ir a fuentes que son fiables y que son adecuadas. Aquí tenemos una de ellas. Yo soy reumatóloga, pues ¿qué voy a traer? No voy a tener la de Lola y el Semana, voy a traer Inforreuma de la Sociedad Española de Reumatología, que es gratuita, donde todas las enfermedades reumatológicas, entre las cuales está el lupus, pues vais a tener la información no en mediqués, sino adaptada a la población, al ciudadano de a pie. Entonces, eso es un paso muy importante. No es eso, no, es que esto es muy complicado. No, no es que sea complicado. Te lo van a explicar adaptado para ti. Pero tú, el que va a convivir con esa enfermedad eres tú, no el profesional. Así que te tienes que enterar. Primero, vamos a conocer la enfermedad. Me decían, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, pues los más frecuentes y de los primeros que aparecen es ese cansancio, ¿no? Eso que los médicos llamamos astenia. Claro, y el cansancio es muy relativo. Es que estoy cansada. Ya, pues yo también, ¿no? La mayoría de la gente. No, es un cansancio distinto, no tiene que ver. Y la astenia del lupus es multifactorial. No depende de una cosa, no depende de que duerma. Evidentemente, si no duermo y no hago lo que tengo que hacer, va a ser peor. Pero incluso durmiendo, incluso haciendo todo lo que tengo, estoy cansado. Entonces, contra eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que hemos dicho, ¿no? Los dolores articulares, lo que la gente en algunos pueblos llama me duelen las junturas o me duele todo. Es decir, pero no solo las articulaciones, también a veces los músculos, ¿no? Las mialgias. ¿Qué articulaciones se suelen afectar? Pues en general las que más duelen son las pequeñas articulaciones de las manos, los codos. Luego ya ahí entramos en gente que incluso puede tener artritis, inflamación y una verdadera poliartritis, y que incluso a veces hay una entidad que se llama lupus, que es la combinación de artritis reumatoide y de un lupus. Luego tenemos esa fotosensibilidad. ¿Qué pasa? Oye, yo aguantaba el sol y es que ahora cada vez que me da un poquito tengo como alergia al sol, eso que se llama. Bueno, pues esa fotosensibilidad, y ojo, que estamos en una zona de España donde hay muchos días nublados, pero esos días no hay que bajar la guardia, como luego veremos. Y luego las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas tienen la ventaja que es algo que se ve. Y lo que se ve, pues rápidamente se puede diagnosticar, ¿vale? Pero dentro del lupus hay una gran variedad de manifestaciones cutáneas. No se trata la charla de las manifestaciones cutáneas, pero dentro de eso pues tenemos las agudas, que son pues las famosas alas de mariposa, de ahí viene el nombre de la enfermedad, pero tenéis que saber, porque hay mucha gente que le diagnostican primero de rosácea y otro tipo de enfermedades, ¿no? Como veis aquí en esta imagen, hay respeto a esta zona, la zona que está entre la nariz y la zona aquí del pómulo, lo que llamamos en mediqués la zona nasogeniana, ¿no? Se respeta el surco nasogeniano. Y luego también esa erupción que sale muchas veces, porque en el escote, porque el escote
muchas veces nos da el sol, por eso sale ahí. Están relacionadas con esa fotosensibilidad. Estas suelen ser, muchas veces en el inicio de la enfermedad, se relacionan con la actividad de la enfermedad. Luego tenemos las subagudas. Ahí pues tenemos el lupus anular, tenemos esa variante que se parece un poco a la psoriasis, la otra enfermedad de la piel. Y esas también se suelen relacionar con la actividad, cuando hay un brote, ¿no? Eso que os dicen, es que estoy con un brote. Y luego tenemos las crónicas. Las crónicas a veces no tienen que ver con la actividad de la enfermedad y a veces dejan cicatriz, son cicatriciales. Es lo que se llama el lupus cutáneo discoide, que además de afectar en zonas de la cara, del tronco, pues también puede afectar al cuero cabelludo e incluso dejar zonas de calvicie, lo que llamamos alopecia, alopecia circular, como en este caso. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues también muy frecuente, los ganglios. Es que me noto un montón de ganglios como inflamados, cuando estoy tan cansada y tal. Eso se llaman adenopatías. Las adenopatías propias del lupus, de la actividad del lupus, suelen ser pequeñitas, no suelen doler. ¿Pueden doler? Sí, pero en general, hablo en términos generales, no suelen ser dolorosas y no suelen ser muy grandes. Son lo que llamamos microadenopatías, microganglios, que pueden salir en la zona del cuello, en la zona de las axilas. Y luego, ¿qué otra manifestación es muy frecuente? Que lo sabéis, las llagas, las aftas, las úlceras en la boca. ¿Duelen, no duelen? Pueden doler, pueden no doler, y se asocian con la actividad de la enfermedad. ¿Todas las aftas que tiene una persona que padece lupus van a ser asociadas a la enfermedad? No, a veces se toman medicaciones que también pueden dar aftas, ¿vale? Entonces, por eso digo, aquí, como veis, desde el punto de vista nuestro, profesional, pues las cosas también a veces no son sencillas. Caída del cabello, muchas veces oís, es que yo que tenía una mata de pelo y se me está quedando bien. Entonces a las mujeres normalmente caída de pelo, cansancio, que se piensa que vamos a tener anemia ferropénica, por pérdidas ginecológicas, eso es un clásico. Otras manifestaciones, las pulmonares. Las pulmonares no son como las cutáneas, esas son distintas, porque ¿qué pasa? Que se manifiestan, lo más frecuente, lo que decimos coloquialmente, es que me falta el fuelle, me falta aire, es que me cuesta. Yo antes andaba o corría o subía escaleras y desde hace un mes noto que me falta el aire, lo que llamamos disnea. También el dolor en el pecho, el dolor torácico. En el mundo de la medicina el dolor en el pecho puede ser un síntoma de muchas cosas. Entonces tenemos que diferenciar cómo es el dolor que aparece en los pacientes con lupus. Es decir, la manifestación más frecuente de alguien que padece lupus a nivel pulmonar es una pleuritis, o un derrame pleural. Entonces ese dolor es típicamente que cuando cojo aire me duele más. Es un dolor que va acompañando a la respiración. Y además es que es un dolor intenso, que no solo puede venir de la pleura. Yo no sé si sabéis lo que es la pleura. Todos los órganos están cubiertos en general para protegerlos con unas membranas. Se llaman serosas. En función de cómo se llaman esas membranas y de dónde están, pues hablaremos de pleuritis en el caso de los pulmones o hablaremos de pericarditis en el caso de las membranas que envuelven al corazón. Como son dobles, entre ellas hay un espacio muy chiquitito donde normalmente hay muy poquito líquido. Hay el suficiente líquido para que se deslicen una sobre otra. Pero en el caso del lupus se acumula líquido entre ambas. Primero que se pueden inflamar sin que haya líquido, pero cuando esa inflamación va más, se empieza a acumular líquido entre ellas y puede venir el derrame pleural. Y la consecuente, falta de aire. No son las únicas, pero estamos hablando de, oye, lo más frecuente, porque si no tardaría 8 siglos aquí en dar esta charla. Luego las renales, tenemos a un nefrólogo delante, que da pudor siempre hablar del riñón delante de un nefrólogo, pero vamos a ver desde el punto de vista del paciente que me tengo que fijar. Lo he comentado antes, si me empiezan a salir lo que llamamos edemas, oye, es que no me veo el tobillo, que yo antes me veía el hueso y lo tengo hinchado, y además es que, oye, que me aprieto y me deja una huella ahí, es lo que llamamos fobia en mediqués. Oye, que he ido a la farmacia, que la tensión, que empiezo a tener la tensión alta, cuando yo siempre la he tenido normal. Y además, vamos a decir que no soy una persona de un perfil de riesgo cardiovascular. Todos podemos en un momento dado desarrollar hipertensión aunque no tengamos lupus. ¿Cómo se manifiesta a veces la hipertensión? Con un dolor de cabeza. Pero claro, el dolor de cabeza de la hipertensión no es igual que todos. ¿Dónde se suele localizar? Pues aquí, detrás de la nuca, y nos puede llegar
ocupando todo esto, como si fuera un casco que viene desde atrás y, sobre todo, presión a nivel de la columna cervical, de lo que llamamos las cervicales, ¿no? Es que tengo como una presión en la nuca. Y luego, ese cansancio que a veces hay puede aumentar. Sí, yo ya sé que tengo ese cansancio, pero es que últimamente ese cansancio, sí, aparece más ese cansancio, noto que se me van hinchando los pies. Y luego otra cosa, a veces que ocurre, cuando ya nos va a hablar el doctor Martín, pero cuando ya hay un problema renal que va más, incluso a esa orina, podemos ver que empieza a tener como espuma, ¿eh? Y eso nos indica, no voy a hacer el spoiler, pero nos puede indicar algo. ¿Qué más hay? Las manifestaciones neurológicas. Esto es muy complicado, ¿eh? El neurolupus o las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus son complicadas. Pero ¿qué manifestaciones puede haber y tenéis que conocer? El dolor de cabeza. Ya hemos hablado antes de dolor de cabeza, pero el lupus tiene un dolor de cabeza propio de la actividad de la enfermedad que es muchas veces difícil de diagnosticar y diferenciar, porque yo puedo tener un lupus, o puedo tener una cefalea tensional, porque he tenido un día en el trabajo tremendo y los músculos que hay por la cabeza pues también tienen como sus contracturas, lo que se llama una cefalea tensional, ¿no? Entonces, en cambio, el lupus es más parecido al de la migraña, más pulsátil, puede ser uni o bilateral. Pero el diagnóstico diferencial, saber muchas veces si es propio de la actividad del lupus, por eso hay que ponerlo en contexto. No siempre todos los síntomas que vais a tener van a ser por el lupus, ni mucho menos. Y eso es una cosa importante. Luego, la pérdida de sensibilidad. Puede haber un momento dado que empiezo a notar como hormigueo en algunas partes, en las manos, en los pies, en un antebrazo, o como hormigueos, es lo que llamamos parestesias. Parestesias, alteraciones de la sensibilidad, que a veces pueden acompañarse, si el daño en los nervios, normalmente en los nervios, de pérdida de fuerza. Eso ya es otra cosa. Una cosa es el cansancio, otra cosa es el dolor muscular y otra cosa es la pérdida de fuerza. No, es que yo noto que esta pierna no tiene la misma fuerza que la otra, ¿eh? Pérdida de visión. No, es que he notado que este ojo de ayer a hoy es que no veo bien, algo me pasa. Quiero decir, también podemos tener una pérdida, una neuritis en el nervio óptico. Convulsiones también pueden aparecer. Gracias a Dios todas estas manifestaciones son mucho menos frecuentes, pero a veces en la lotería de la vida y de la gente que tenéis lupus, pues pueden ocurrir. Incluso los cambios bruscos de carácter, ¿eh? Hay una cosa que el lupus también tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, porque no todos son manifestaciones de fuerza, de sensibilidad, sino que también puede haber alteraciones y ahí es muy importante que el entorno se dé cuenta, los familiares, los amigos, las parejas. Luego tenemos las manifestaciones hematológicas. Ahí esas, en general, claro, esas vienen en el análisis. ¿Cómo podemos ver desde fuera alertas que nos puedan indicar que algo está ocurriendo? Pues bueno, la primera tiene que ver con los glóbulos rojos, con los hematíes, que es la anemia. Oye, mayor palidez, la palidez se ve en la cara, se ve aquí, lo que llamamos... se llama el blanco de los ojos, pero no es el blanco, es la conjuntiva, ¿no? Aquí. Y también un aumento del cansancio también, ¿eh? Eso es típico. A veces es verdad que puede haber una anemia crónica sin que el paciente tenga síntomas. Puede haberla, ¿eh? Y luego lo relacionado con las plaquetas, ¿eh? Esa parte de la sangre que se encarga de la coagulación y de controlar que no tengamos hemorragias. También pueden ser lo que llamamos asintomáticas. Podéis tener lo que llamamos trombopenia, plaquetopenia, sin que haya síntomas, porque a veces las plaquetas tienen que bajar mucho hasta que se ven síntomas por fuera. Puedo tener sangrados por la nariz, me pueden aparecer en la piel unas lesiones que se llaman purpúricas, y luego la otra serie, la que nos falta dentro de las células de la sangre, son las defensas, los glóbulos blancos, los leucocitos. Es verdad que una de las manifestaciones del lupus habitual es que esos glóbulos blancos, esos leucocitos bajan, lo que se llama leucopenia. La mayoría de las veces la leucopenia no se acompaña de problemas de más infecciones. Los glóbulos blancos tienen que bajar mucho para que supongan un alto riesgo de infección, ¿vale? Si alguien luego no entiende algo, que me lo pregunte. Y por último, dentro de lo hematológico tenemos los trombos. Esto ya es un mundo aparte, porque algunos de vosotros tendréis lo que se llama el síndrome antifosfolípido, o bien
ciertas situaciones, como ya nos hablarán del síndrome nefrótico, eso que pueden favorecer la aparición de trombos en el contexto de la enfermedad. Bueno, ya hemos visto de una manera muy rápida síntomas y un poquito que tengo que ver yo desde fuera para estar un poco ojo a visor. Pero, segundo paso, no todo es debido al lupus. Yo soy también, como todo hijo de vecino, puedo tener dolores articulares que no tengan nada que ver con el lupus. Puedo tener una lumbalgia, porque he hecho una mudanza y me he quedado clavado. Y eso no es del lupus. Puedo tener una contractura en el cuello. O sea, que no todo dolor, no todo va a ser relacionado. Y es parte de ese viaje saber diferenciar. ¿Puedo tener una artrosis de manos que no tenga que ver con el lupus? Por supuesto, porque la artrosis es una enfermedad muy prevalente y se puede desarrollar. Que nada tiene que ver con esta imagen que veis aquí, que es una artropatía de Yakut, que no sé si alguno padece, que está relacionado con la enfermedad. Nada que ver una cosa con otra. Lo mismo nos pasa. ¿Puede dar fiebre la enfermedad? Sí, durante los brotes puede haber o décimas o en algunos casos ya pues 38 o un poquito más. Ahora bien, ojo porque aquí nosotros los profesionales, el lupus forma parte de los grandes simuladores. Es decir, es una enfermedad que como da muchos síntomas de muchos órganos y aparatos, ¿qué pasa? Que siempre tenemos que estar haciéndolo el diagnóstico diferencial. Las infecciones son frecuentes. Por diferentes motivos, no todo el mundo igual, porque hay gente que de fábrica viene con predisposición a las enfermedades, a las infecciones, ya tenga lupus o no tenga lupus. Entonces, si yo tengo lupus y estaba ya antes en el pool de personas con predisposición a las infecciones, pues mi profesional lo tiene que saber, porque ante ciertos tratamientos, a lo mejor ahí tengo mayor riesgo de desarrollar infecciones que otras personas. Otras personas tienen lupus, toman inmunosupresores y no desarrollan infecciones. O sea que no hay que tener, evidentemente, siempre hay que tenerlo en cuenta y nosotros siempre que tengáis fiebre, sobre todo hay que tener sentido común. Es decir, si yo tengo un hijo, mi marido acaba de pasar la gripe o mi hijo acaba de pasar una enfermedad febril y yo empiezo con fiebre, pues lo más lógico es que yo esté padeciendo el mismo proceso vírico. Ahora bien, en el caso de la fiebre, sobre todo cuando pasé 38 más de 2 días, tenéis que consultar a vuestros profesionales o al médico de cabecera. Ya digo que ahí es un tema que, bueno, que luego podemos debatir. Y luego el cansancio, vuelvo a decir, también puede haber otros motivos. Hay que aprender a conocer el cansancio de la enfermedad y cuándo, pues será por mi ritmo de vida o por lo que sea. Igual que los dolores de cabeza. Si yo antes de diagnosticarme lupus ya tenía un tipo de dolor de cabeza, una migraña o una cefalea tensional, no quiere decir ahora que eso sea debido al lupus. No, yo puedo tener varias cosas al mismo tiempo, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante, ¿qué factores desencadenan los brotes? Eso lo tenéis que saber, las infecciones. Por eso nosotros siempre que hay la infección, estamos ahí. ¿Es el huevo o la gallina? Pues son los dos a veces, el huevo y la gallina. En las infecciones siempre, ojo, las radiaciones ultravioletas, y aunque estemos en Santander, da igual, que esté nublado, da igual. Luego el estrés crónico, es que es muy malo para el sistema inmune. Ya sé que es difícil y es muy bonito decir viva usted sin estrés, pero también se trabaja, quiero decir, no vamos a cambiar de vida, pero podemos aprender a relativizar, que todo no nos haga tanto daño, que todo no nos suponga tanto agobio, y eso se trabaja. Y el tabaco. No puedo dedicar más tiempo porque tengo que dejar hablar al doctor Martín, ¿vale? Pero simplemente, mensajes importantes. ¿Por qué tratamos el lupus? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos controlar la actividad de la enfermedad. Porque queremos evitar que tengáis brotes. Porque queremos mejorar la calidad de vida. Aumentar vuestra supervivencia, que se ha aumentado muchísimo ya desde, si comparamos con 20 años o 25 años atrás. Y evitar complicaciones. Cuanto antes se detectan las cosas, mejor se pueden solucionar o por lo menos que no vayan o controlar que no vayan a más. Y eso es fundamental. Y los mandamientos, uno de los mensajes más importantes de esta charla. Los tratamientos no solo son los medicamentos y en esta enfermedad más. Muchas veces como pacientes, porque los médicos a veces también somos pacientes, ¿sí? Os hago aquí una revelación, nos pensamos que queremos la píldora milagrosa y eso no existe. El médico, nosotros los profesionales podemos guiaros, acompañaros, ayudaros,
Pero cada uno de vosotros tenéis que ser parte activa, tenéis una responsabilidad. No vale eso. ¿Qué tratamiento estás tomando, Pepe? Pues ya lo que tiene usted ahí puesto en la pantalla. No. Primero que hoy puede haber un apagón, no sé si os suena, y yo no tener mi pantalla. Entonces, Pepe, necesito que tú me ayudes, porque eres el número 15 que pasa por hoy y me suelo acordar de casi todo tu tratamiento. Pero, Pepe, el que tiene la enfermedad eres tú, no yo. Pepe, te tienes que acordar, porque también hay Pepes, aunque estemos hablando de lupus. El tratamiento no siempre va a ser el mismo, y lo tenemos que adaptar cada uno a su caso. Es que mi vecina del quinto, es que tu vecina del quinto es una y tú eres otra. No, en este país siempre nos gusta estar comparando. Pues no, oiga, quiero decir, cada uno es uno y el tratamiento tiene que estar personalizado. Y fundamental, otro mensaje clave, requiere una relación sana con tus profesionales. Si no me gusta mi médico, pues tendré que hacer por cambiarlo. Si en un momento dado no me gusta lo que me dice el médico, pues con educación y respeto tendré que decirse, pues mira, esto no lo he entendido. O este tratamiento que sepas que no me lo he tomado porque sigo con miedo, o lo que sea. Pero hay que tener un vínculo médico-paciente, tiene que ser fuerte, porque os acompañamos en ese camino. Y luego la nueva rutina. En esa rutina habrá pérdidas. Diremos que no puedes tomar el sol, que hay que dejar el tabaco, el alcohol, que ciertos deportes quizás, y me pedirán que deje cosas. Cada cosa a su tiempo. Nos vamos a decir, ¡pum!, de la noche a la mañana, ¡hala!, todo junto, el pack. Habrá cosas que sí, por el tipo de complicación, que vais a tener revisiones periódicas con vuestro especialista, médico de atención primaria y otros especialistas que acompañan. Me van a pedir análisis con sangre y orina. Y tengo que aprender cuáles son los marcadores de actividad, lo que va a venir. No digo que sepáis todo, pero, oye, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, el complemento, la orina. Y también controlar la posible aparición de efectos adversos de las medicinas, que es fundamental. Y periódicamente me van a hacer otro tipo de pruebas en función de cómo vaya yo. Es que a Pepita le han pedido un no sé qué ya, pero es que, oye, Pepita ha tenido una trombosis, que gracias a Dios tú no has tenido. Entonces, eso es muy importante. No va a ser siempre igual, habrá baches, habrá altos y épocas de llanear. Entonces, en mi nueva rutina debo preparar esas revisiones para optimizar la consulta. Los profesionales, por desgracia, nuestra herramienta de trabajo, que es tiempo, cada vez nos la roban más. Mira, tenía que haber estado la calporecilla, que me pareció un encanto, pero quiero decir, nos quitan nuestra herramienta de trabajo, que muchas veces es el tiempo con vosotros. Entonces, apuntar mi medicación y las dudas que tengo antes de la consulta, porque luego se nos olvidan la mitad. Llevar las pruebas, informes y cuestionarios. No llevo la bolsa del Corte Inglés, la tiro en la mesa y usted apáñese y busque. No, oiga, no, tráigamelo por favor ordenado. Eventualidades. Si he tenido una infección, un viaje, un disgusto. Oye, que mi hijo ha tenido un problema serio. Si os han vacunado, las vacunas. La toma de la tensión, el peso, si he tenido fiebre. Esas cosas son importantes. Y los hábitos y las rutinas son fundamentales e importan mucho. Descanso, fotoprotección, tabaco y alcohol, ejercicio y fisioterapia adaptado a las circunstancias de cada uno y la alimentación. No me voy a dedicar. Tengo diapositivas, las tengo ocultas porque no me da tiempo. Pero son temas que tenéis que tener. Y he escogido esta foto por eso, porque me gusta, porque no olvides ponerte la protección aunque esté nublado. Muchos brotes vienen de la fotoexposición y eso es una realidad. Entonces, en vuestro día a día, consejos, que os adaptéis a cómo estáis cada día, porque cada día no os levantáis igual. Que cuidéis el cuerpo y el alma. Somos un todo. De nada sirve cuidar el riñón si tengo una depresión como un caballo. Las dos. Pedid ayuda si lo necesitáis. Vigilad peso y tensión. Cuidado con la salud dental. La boca hay que revisarla, es fundamental. Los ojos, y en el caso de las mujeres, el ginecólogo, los hombres, el urólogo. Confianza en vuestros médicos y si no hay un buen vínculo, pues habrá que solucionarlo. Eso es así. Y como todos sabéis, el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. Pero el resto del año, todos esos días son vuestros. Así que no dejéis que la enfermedad os quite más de lo que ya os quita. Ocupaos del lupus y cuidaos, pero no dejéis de vivir. Y con eso, pues muchísimas gracias por haberme invitado.